La civilización asiria es una de las más antiguas que se conocen. La ciudad más importante se hallaba a orillas del río Tigris, y al igual que su principal divinidad se llamaba Asur, y el país tomó el mismo nombre denominándose asirios. Otra de las ciudades importantes fue Nínive. Entre los siglos X y VII a.C., los asirios crearon en Mesopotamia un poderoso imperio basado en una política del terror frente a los pueblos sometidos. Pero en el año 612 a.C., medos y babilonios acabaron con su hegemonía. La economía de esta gran civilización se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería. Durante el tercer milenio a.C., la región de Asia Interior estuvo bajo la influencia de la civilización sumeria. Se produjo una sincretización cultural entre el pueblo asirio y el sumerio, lo que se ha podido comprobar en que las estatuas halladas tenían mucho en común con las encontradas en otros pueblos sumerios. Esto demuestra la gran relación cultural que sin duda existía entre ambos pueblos desde tiempos remotos. Otro ejemplo de esto es que la cultura asiria tuvo una forma de escritura muy parecida a la escritura sumeria, la escritura cuneiforme. Los asirios se expandieron desde los montes de Zagros hasta el mar Mediterráneo, pero ¿cuál era su forma de invasión? Entre los siglos X y VII a.C., Asiria se convirtió en la mayor potencia del Próximo Oriente, merced a un ejército imparable, a una calculadora política y a la eficacia de su administración. El soberano de Asiria era el representante en la tierra de Dios Asur. Este le había dado poder absoluto sobre pueblos y reinos que conquistaba en nombre de la divinidad. El ejército asirio fue el mejor de su tiempo, dispuso de hasta 150.000 hombres. En el siglo VII a.C., su organización resultaba ejemplar y su armamento se contaba entre los más avanzados de la época. Para amedrentar a sus enemigos, los asirios elegían una pequeña ciudad del territorio enemigo y una vez tomada, sometían a su población a través de actos como el desollamiento, la decapitación, la evisceración, la amputación de miembros, la violación o el empalamiento. Cuenta la leyenda que en la ciudad Asur se erigió un gran templo dedicado a Asur, su divinidad Solas, inmanador de la Trinidad Materia, Verbo y Providencia. Era la divinidad bélica por excelencia y se le representaba como un disco alado montado en un toro o flotando en los aires. Los asirios tenían una alta religiosidad. Toda su vida estaba basada en las ordenanzas de sus dioses. El dios principal era el dios Asur, el dios del sol. Todas las invasiones por ellos cometidas eran ofrendas a sus dioses. Las antiguas civilizaciones buscaban el porqué de su existencia, crearon mitos y leyendas, y todas esas respuestas las encontraban en la imagen de los dioses, que los crearon y debían serles fieles, ya que si no lo eran, estos entrarían en furia y caerían sobre ellos las peores miserias. Un ejemplo de esto es la respuesta que les daba a los temporales que malograban sus cosechas. Ellos pensaban que habían desatado la furia de sus dioses, y era ahí cuando debían contentarlos, a través del sacrificio, y en el caso de los asirios, sacrificios humanos. Su dios Asur les había encomendado la misión de invadir y conquistar nuevas tierras, y estos por el temor lo llevaban a cabo. En el arte es donde más se refleja la alta religiosidad de este pueblo. Hicieron relieves que representaban a sus dioses, los cuales generalmente tenían forma antropomórfica. El mayor esplendor de esta cultura fue en el año 700 a.C. El último de los grandes emperadores asirios fue Asurbanipal, quien fomentó el arte mandando a construir grandes templos y palacios y formó una gran biblioteca donde reunió libros con escritura cuneiforme. Fácilmente podríamos juzgar a los asirios de crueles, sanguinarios, pero debemos indagar sobre su religiosidad. Los asirios fueron un pueblo con un paradigma religioso, politeístas y respetuoso de sus dioses. Su dios Asur
que como ya sabemos fue su dios principal y les había encomendado la misión de dominar e invadir a los pueblos vecinos. Los asirios debían seguir cuidadosamente sus mandatos, ya que de no obedecer sufrirían graves consecuencias según sus creencias. La religión abarcaba todos los ámbitos de su vida, cultural, social, político y económico. Fueron un gran pueblo, una gran civilización, y no nos queda más que admirarlos. Nos dejaron un gran legado cultural, como por ejemplo todas sus estrategias y armas guerreras, que daban cuenta de su sofisticado arte y mentefacto, grandes templos y palacios, y una rica muestra de esculturas, relieves de belleza espectacular, bronces magníficos, marfiles famosos, leyendas literarias como por ejemplo el poema de Gilgamesh, textos médicos, matemáticos y astronómicos.